La pluma se me quedó suspendida encima de la última línea de mi presupuesto cuando sonó el timbre. Miré el reloj, demasiado temprano para una visita de cortesía, demasiado tarde para que no fuera nada. En el porche estaba Román, con las manos hundidas en los bolsillos de la chamarra. Detrás de él, Dafne apretaba contra el pecho una carpeta de cuero negro como si trajera ya la sentencia escrita. Ninguno sonreía. «Pasábamos por aquí cerca», dijo Román sin mirarme a los ojos. «¿Nos dejas entrar un ratito?» Ni siquiera esperaron que les dijera que sí. Se fueron directo a la mesa de la cocina. Dafne se sentó, abrió la carpeta y empezó a sacar papeles con la precisión de un cirujano. Román empujó uno hacia mí. «Nada más firma, mamá. Nosotros nos encargamos del resto». No lo toqué. Lo miré, pero no leí ni una palabra. La voz de mi hijo sonaba suave, casi cuidadosa, pero era puro teatro. Demasiado pulida. Dafne se inclinó con esa calidez fingida de quien te quiere vender un tiempo compartido. «Encontramos un lugar precioso, doña Calista», dijo. «Amplio, seguro, con gente de tu edad. Y esta casa ya es mucho para ti sola, ¿no crees?». Romana agregó. «Ya hablamos con una inmobiliaria. El mercado está en su punto. Hasta dimos enganche para apartarte el lugar». Eso me hizo, paró el corazón un segundo. No si aceptas, sino cuando aceptes. No era una plática, era un traslado. Junté las manos sobre el regazo. «¿Y desde cuándo traen este plan?». Dafne sonrió como si nada. «Hace rato que nos preocupa tu bienestar». Decían nosotros, como si eso lo hiciera legítimo. Me levanté despacio. «Con permiso». En el pasillo puse la palma contra la pared. La misma que pinté con Arturo hace 30 años. La misma casa que pagué yo sola, peso sobre peso. Esto no era cariño. Era matemática fría. Y la carpeta que dejaron sobre la mesa no era una propuesta. Era el punto final que ya habían escrito sin preguntarme. El piso crujió bajo los pasos de Román mientras entraba a la sala. Miraba todo no con nostalgia, sino midiendo metros cuadrados con la cabeza. Dafne ya se había quitado el suéter y andaba revisando mis cosas. Abrió los cajones del aparador donde guardo las servilletas, los portavasos, los bolígrafos de sobra y soltó: «¡Qué tanto tiliche!». Luego comentó de pasada que la sala se vería más luminosa. Una vez que cambiemos esas cortinas viejas y saquemos algunos muebles antiguos. Yo me quedé en el marco de la puerta, viendo cómo convertían mi vida en proyecto de remodelación. Esta casa no es grande, pero cada centímetro pasó por las manos de Arturo y las mías. Juntos lijamos el pasamanos un verano descalzos, muertos de risa, cubiertos de polvo. Yo misma cambié los contactos después de que una tormenta nos dejó sin luz. Me desvelé años conciliando tickets del mercado y libros contables para que Román estudiara la carrera sin deudas. Nada de viajes lujosos, nada de carro nuevo para mí. Pero nunca le faltó un semestre. Y ahora él pasaba los dedos por la repisa de la chimenea, como quien ya decide qué cuadro va a colgar ahí. Regresé a la mesa y levanté la carpeta que Dafne había dejado abierta. Ni siquiera la escondió bien entre folletos de residencias y contratos de asilo. Estaba el poder notarial ya llenado, mi nombre impreso, los nombres de ellos como apoderados, otra hoja borrador de escritura sin firmar pero con sello, así que nunca pensaron discutir nada. «Voy a poner agua para el té», dije tranquila. Dafne levantó la vista del cajón que seguía hurgando. «¡Qué rico!». Román no dijo nada. Estaba viendo la foto de la pared Arturo, yo y un Román de 10 años sonriendo en la escalera del porche. Puse la tetera. Las manos no me temblaban. No porque no estuviera sacudida, sino porque necesitaba un minuto para pensar cuántos movimientos ya habían hecho y cuánto tiempo me quedaba para detenerlos. La puerta se cerró con un clic suave. Esperé a oír cómo arrancaba el carro,
Antes de echar doble llave, recorrí la casa en silencio, no de miedo, sino con disciplina militar. Mi libro de cuentas seguía abierto en la cocina, pero no me senté ahí. Fui al escritorio de persiana del estudio, abrí el cajón derecho y saqué la carpeta acordeón beige, donde guardo todo estados de cuenta, escrituras, pólizas. Todo etiquetado cruzado impecable. Empecé por los estados de banco. Hace 3 meses apareció una consulta crediticia de un banco que jamás he pisado. Yo no pedí nada. Y el correo basura, siempre lo destrozo. Después, 2 cargos pequeños, C980 y C1300, etiquetados como servicios. Pero no eran mis compañías de siempre. Salieron de mi cuenta sí, pero los números eran demasiado redondos. Alguien esperando que una vieja no se diera cuenta. Abrí la sección de la casa. Detrás del predial venía un avalúo inmobiliario nuevecito. Valor de mercado, metros cuadrados, fotos. Yo nunca lo pedí. Nadie me pidió firma. Los dedos no me temblaron, aunque el pecho sí se me apretó. Este caminito de migajas ya lo había visto antes en empresas que se preparan para liquidar en herencias que se mueven debajo de un dueño que todavía respira. Encendí la laptop, la que Román usó para ver vuelos la primavera pasada. Su correo seguía abierto en el menú. Todavía no lo abrí. Primero hechos, después coraje. Llamé al seguro de la casa. Voz tranquila, rutina pura. Pregunté si había habido cambios o consultas recientes. Sí, señora, contestó alegre la muchacha. El mes pasado llamó a alguien pidiendo datos de la póliza. Dijo que era su apoderado financiero. Le di las gracias y colgué. Me recargué brazos cruzados. Siempre he confiado en los números. Ellos no mienten. Solo esperan a que los leas bien. Y esta fila de números gritaba que alguien se estaba moviendo a mis espaldas contando con que yo me quedara quieta. Empecé antes de que saliera el sol al día siguiente. Saqué todos los sobres que todavía estaban en el bote de reciclaje, los fotografié. Los que venían ya abiertos, los aplasté y registré. Bajé estados de cuenta frescos, los imprimí. Resalté en amarillo cada movimiento que no era mío y les puse fecha y hora. Los recibos fueron a una carpeta etiquetada. Todo lo respaldé en una USB y la metí en un sobre dirigido a mi abogada. Después trasladé mis ahorros. El fideicomiso ya estaba armado desde hace años, pero nunca lo había fondeado. Ahora sí, todo adentro, a nombre de soltera, el que nadie usa ya, ni siquiera Román. No se les va a ocurrir buscar bajo Calista Hinojosa de la Garza. Me aseguré. Tomé un taxi a la notaría. Es la misma abogada que me defendió cuando un albañil me quiso cobrar 2 veces una cocina que nunca terminó. Lista paciente. Le entregué el paquete, le conté la cronología sin drama. Su consejo fue seco y claro. No los enfrentes hasta que hayas blindado cada rendija. De regreso, compré en la ferretería unas camaritas con sensor de movimiento. Nada sofisticado, solo para cubrir la puerta principal, el estudio, el pasillo y la entrada de servicio. Las escondí en rejillas de ventilación, detrás de cuadros, junto a los detectores de humo. No por paranoias. Documental. Cuando cayó la noche, la casa volvió a quedarse en silencio. El teléfono sonó a las 7:42. Román. Luego a las 8:10, 8:37 y 9:05. Dejé que timbrara. En el cuarto, intento, dejó mensaje. Hola, más solo para ver cómo sigues con todo. Dafne y yo estamos aquí por si necesitas ayuda con los trámites, ¿eh? Lo dijo con voz de enfermero, suave ensayada. Y por primera vez vi clarito el cuento que pensaban vender, que yo no era terca. Estaba perdida, confundida, necesitando que alguien tomara las riendas. Llegaron un miércoles por la tarde con un toc-toc que era a la vez suave y apurador. Cuando abrí, Román sonrió demasiado rápido, como vendedor que no trae bien aprendida la lección. Dafne avanzó con voz de folleto turístico.
Pasamos a ver cómo estabas, dijo. No queríamos que te sintieras agobiada con toda la información que te dimos. Los llevé a la sala. Román se sentó en la orilla del sillón, codos en las rodillas sin mirarme. Le temblaba el aire al respirar. No era preocupación por mí. Era presión sobre él. Daphne lo notó y tomó el control. Al instante se acomodó el pelo. Se estiró la blusa, proyectando seguridad por los dos. Queríamos contarte más del lugar, empezó. Es una chulada, mucha luz natural. Tienen actividades semanales pensadas justo para personas de tu edad. Román asentía siempre un segundo tarde. Los dejé hablar. Entre más repetían el discurso, más se veían las costuras. Habló de comidas, incluidas clubes sociales, personal amable, todo alineadito como puntos de venta. Esperé a que terminaran la lista y puse las manos sobre la mesa. ¿Quién pidió el avalúo de la casa? Román se puso tieso. Daphne parpadeó 2 veces. Fue parte de una asesoría, dijo ligera. Nada formal. ¿Y quién pidió datos a mi seguro? Papeleo de rutina. Estas transiciones requieren planeación. Miré a Román. ¿Y el enganche, cuando lo dieron? Se frotó la sien, el mismo gesto de cuando mentía sobre la hora de llegada en la adolescencia. Pensamos que era mejor guardar el lugar por si acaso. Las respuestas se les tropezaban, se contradecían, se enredaban. Cada intento de tapar un hoyo abría otro. Ya estaban improvisando. Me recargué hacia atrás y los dejé darse vueltas, contestando cada pregunta con la seguridad justa para disimular el miedo que les crecía. No los corregí. No los reté. Solo escuché y vi cómo la capa barnizada empezaba a resquebrajarse. Y conforme se abría la grieta, empecé a ver qué venía después. Esa noche abrí la laptop que Román había usado un fin de semana meses atrás. La había dejado intacta esperando el momento. Su correo seguía abierto. Los hilos entre él y Daphne no eran largos, pero bastaban. Los asuntos parecían órdenes militares, momento de la transición, pasos tras el avalúo, frases que tranquilicen. Uno me heló la sangre. Todavía confía en nosotros. Esa es nuestra ventana. Adjunta iba una hoja de cálculo deudas hasta el tope, tarjetas al límite, un crédito empresarial a 30 días del embargo. Daphne había escrito: necesitamos cerrar el poder antes de que acabe el mes. Eso nos da margen para refinanciar. No hablaban de cuidarme, hablaban de acceso. El tono de Daphne era siempre seguro, siempre mandón. Ella llevaba la batuta, pero Román nunca se resistió. Contestaba rápido con alivio. Se estaba ahogando y había decidido usar mi casa como salvavidas. Cerré la laptop y me quedé en silencio. No hubo tormenta interior, solo una calma pesada, esa que cae cuando algo se rompe en un lugar que nadie más ve. A la mañana siguiente hablé otra vez con la abogada. Me dio el contacto de un investigador privado especializado en abuso a adultos mayores. Rápido, discreto y minucioso, prometió. 4 días después tenía otro folder en las manos. Daphne ya lo había hecho antes, 2 veces. En ambos casos, terminó con documentos firmados y propiedades perdidas. Un señor acabó en asilo a los 2 meses. El otro intentó pelearlo y perdió. Sin cargos penales, solo ruina envuelta en pliegos legales. Esto no era solo traición, era ensayo general. Román no había llevado una novia a la casa. Había llevado un plan, y ahora yo tenía prueba de cada paso que esperaban que nunca viera. Llegaron antes de las 8, con un toc-toc fuerte y apurado. Los dos venían vestidos como para junta de negocios, no para ver a su madre. Daphne entró primero, la carpeta de siempre bajo el brazo, Román atrás mirando el piso. Ya está todo listo, dijo Daphne mientras ponía la carpeta en la mesa. Firma, y ya no tendrás que preocuparte por nada nunca más. Román asintió rápido. El mercado está alto, mamá. Vender ahora
es lo más inteligente. Me senté frente a ellos, manos sobre el regazo. Daphne cruzó las piernas y empezó a golpear la silla, con el pie un tic nervioso que seguro ni notaba. Arrancó con el discurso ensayado, explicaciones fáciles, promesas de tranquilidad, recordatorios de que pensaban en mi futuro. Román entraba al quite con las mismas frases de la semana anterior. No la interrumpí. Dejé que gastaran toda la munición. Cuando terminaron metí la mano al aparador de atrás y saqué mi propia carpeta. La puse suave en la mesa y la abrí entre los tres. Vamos a ver unas cositas juntos, dije. Primera hoja, la consulta crediticia no autorizada. Segunda, el avalúo que nunca pedí. Luego la solicitud al seguro, sin mi permiso. Después, los correos, fechas, remitentes, asuntos, las deudas de Román en columnas. Y al final, el resumen del investigador sobre los antecedentes de Daphne. El aire de la cocina se volvió delgado. A Román se le quebró la voz primero. Mamá, esto no es... Daphne ni parpadeó. Su cara se endureció en algo frío y controlado. No alcé la voz. No acusé. Solo expliqué cada papel fecha por fecha, acción por acción. Los hechos hablaban solos. El silencio de ellos hizo el resto. Román se hundió en la silla. Daphne apretó la mandíbula, pero el pie dejó de moverse. Y el cuento que trajeron se les deshizo enfrente, hilito por hilito, mientras yo pasaba la siguiente página. Román fue el primero en romperse. Se inclinó codos en las rodillas, frotándose las manos como si quisiera sacar una excusa de la nada. No queríamos hacerte daño, dijo. Era necesario. Todo se te estaba complicando demasiado. Íbamos a entrar antes de que pasara algo peor. Deslicé el papel de la solicitud al seguro. Tragó saliva. Solo queríamos estar preparados. Daphne cambió de estrategia al instante, voz de lástima profesional. Estábamos preocupados de verdad, doña Calista. Llevas tanto tiempo sola y esta casa es mucha carga. Pensamos que aligerarte sería un alivio. Puse sobre la mesa la lista de retiros que no hice. Luego los correos. No adorné nada. Solo nombré lo que cada documento probaba. La verdad se acomodó sola como números cuando dejas de quererlos meter a la fuerza en la columna equivocada. Cuando mencioné el fideicomiso y la transferencia de mis bienes, Román se enderezó. ¿Cómo que transferencia? Ya está hecho, dije. Todo está protegido. Se derrumbó hacia atrás como si le hubieran sacado el aire. Los hombros se le doblaron, la arrogancia se le evaporó. Miraba la mesa sin ver nada. El negocio se me está yendo al carajo, susurró. Quería salvarlo. Pensé que si adelantábamos, si poníamos la casa como garantía, ganaríamos tiempo. Daphne se levantó de golpe. Bueno, eso lo cambia todo, dijo cortante. Agarró su carpeta y se dirigió a la puerta sin mirar a ninguno. Román no la siguió. Se quedó ahí, más chiquito que nunca, midiendo los escombros de sus decisiones. Cuando al fin se levantó, no pidió perdón. Solo murmuró, no quería que llegara tan lejos. No contesté, extendí la mano. ¡La llave! Dudó un segundo y me la puso en la palma. Luego salió con paso pesado y disparejo, dejando apenas el recuerdo del niño que una vez fue. La casa quedó más callada, pero no vacía. La llené de rutina, café tempranito, escritorio, ordenado papeles, archivados, hasta que el último clic del cajón. Cada 15 días veía a la abogada, no porque hubiera novedades, sino porque me gustaba esa certeza de que todo estaba en su lugar. Reescribí mi testamento, sin dramas, claro y punto. En el centro del adulto mayor de la esquina hay club de lectura los jueves. La primera vez que entré no esperaba gran cosa, pero alguien me dio un té y otro me preguntó qué me había parecido el final. A nadie le importaba cuánto tengo en el banco ni cuánto vale mi casa. Les importaba si me gustó la historia. Empecé a ir 2 veces por semana. Una tarde llegó una carta sin remitente.
Adentro, una sola hoja, Dafne había pedido separación. Se llevó lo poco que le quedaba a Román, el carro, la última cuenta del negocio, lo que pudo liquidar antes de que cerraran para siempre. Me quedé mirando ese papel un buen rato. Esa noche sonó el teléfono una sola vez. Nombre de Román en la pantalla. No dejó mensaje, solo silencio. Lo dejé ir al buzón y ni lo escuché. Salí al patio y empecé a podar el romero junto a la barda. El olor se me quedó en los guantes. Removí la tierra donde en primavera saldrán los narcisos. Cada movimiento me afirmaba no para olvidar, sino para seguir adelante con las manos abiertas. Todavía hay abolladuras en el piso donde gateó de bebé, rayones en el marco de la puerta donde marcaba su altura cada cumpleaños. Pero eso no significa que tenga que dejar el duelo sentado en medio de la sala. Esa noche prendí una velita y leí 1 hora antes de dormir. No hubo más llamadas, no hubo disculpas, solo calma. Al día siguiente tenía planes de ir otra vez al centro. Estaban comentando una nueva novela y no me la quería perder. Los meses pasaron en pasitos pequeños y firmes. Las mañanas llegaban temprano, el sol pegaba parejo en los antepechos. Sé cuáles tablas crujen y qué días llega tarde el cartero. La rutina me arropó como rebozo, no pesada, solo presente, confiable. La semana pasada habló el investigador. Llamó breve, Dafne lo intentó de nuevo. Otra familia, otro plan, pero esta vez no llegó lejos. Los documentos de mi caso, la línea del tiempo, los correos, el caminito de papel levantaron suficientes alertas para pararla a tiempo. Me dio las gracias. Dijo que tal vez salvé a alguien de mucho dolor. Colgué y me quedé un rato en la cocina, dejando que el peso bajara. Esa noche redacté una carta a la abogada. Directriz formal, una parte de mi patrimonio irá a un fondo para adultos mayores que sufran coerción o abuso financiero. Nada aparatoso. Solo un escudo pequeño para que alguien más tenga dónde resguardarse cuando llegue la tormenta. La casa se siente distinta ahora, no como fortaleza, sino como algo reclamado. Cada cajón cierra perfecto. Cada papel está donde debe. Hace semanas que no queda ninguna carpeta ajena sobre la mesa y así pienso seguirlo. No gasto tiempo pensando en Román. No cargo su ausencia como herida. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. En las noches camino despacio por el pasillo, luces bajas rozando con la mano la pared donde Arturo colgó las fotos familiares. Luego vuelvo al estudio, enciendo la lámpara del escritorio y me siento con mis libros de cuentas. Ya no solo números, planes, listas. Una vida que todavía se vive con orden en el papel y en el alma. Hay paz en saber que elegí con cuidado, que respondí con calma y que protegí lo que todavía importa. La balanza de mi vida se movió, sí, pero sigue siendo mía.